Vienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La tenemos ya con nosotros, bienvenida a la legisladora Cecilia Baltazar. Y bueno, no sé si presentarla como legisladora de Pachacutic porque se dio esta anunciada expulsión, pero bueno, no sabemos si es que se ha concretado. Bienvenida, asambleísta, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su situación ahora mismo en Pachacutic? Porque se anuncia esta expulsión, pero bueno, no sabemos si se concretó. Usted sigue, bueno, en Pachacutic, va a salirse de Pachacutic, va a actuar como independiente, va a actuar con ADN. ¿Qué podemos esperar de lo que sucede en la asamblea? Bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero agradecer más bien el espacio, enviar un saludo cordial como Cecilia Baltazar, asambleísta por la provincia de Tungurahua y siempre desde Pachacutic, desde las organizaciones, desde los agricultores, obviamente hombres y mujeres de Tungurahua y el país. Señalar que hoy por hoy pues estamos con esta resolución que nos ha preocupado realmente por cuanto los mismos dirigentes nacionales lamentablemente en el camino se van olvidando de varios principios, una de ellas el tema de no mentir y siempre pues escuchar a las partes para permitir el ejercicio de este derecho constitucional, de este derecho fundamental que es el derecho a la defensa. Digo esto por cuanto a mí no se me permitió ejercer ese derecho importante, pero bueno, por esas razones mismo hemos presentado el tema del recurso de apelación y hay otras instancias. Sin embargo, nací en Pachacutic, en la CONAI y seguiré en ese espacio por cuanto mi territorio, mi pueblo, mi nacionalidad forma parte de esta estructura importante que ha sido creada por nuestros abuelos y abuelas y debemos seguir bajo el mandato del pueblo. Ahora, ¿qué pasa con los diálogos que se mantenía con el gobierno? Porque una vez que se decide eliminar el subsidio al diésel, allí se decía el gobierno cruzó una línea roja y bueno, ya no habrá ese diálogo si es que toma esa decisión y no la revoca. Al parecer, no va a dar marcha atrás del gobierno con esto. ¿Usted seguirá alineada a algunas votaciones con ADN? ¿Va a votar con Pachacuti? ¿Qué se puede esperar de esto tras la decisión del gobierno? A ver, nosotros particularmente como asambleístas dentro de este proceso, desde la mesa 1, es decir, desde la reunión de los 9 asambleístas, primero tomamos una decisión colectiva de apoyar y coordinar con la línea oficialista. Eso hay que marcar siempre como un antecedente. Luego de esa resolución colectiva, es decir, en donde todos los 9 estábamos de acuerdo, incluso sabía del tema de la presidenta del Tribunal Electoral, conocía el presidente o el coordinador nacional de Pachacutic, acudimos a una reunión con el ministro de Gobierno en donde estuvimos 8 asambleístas. A una de las asambleístas, bueno, nos habían señalado que se le había cruzado la agenda. Sin embargo, los 8 asambleístas establecimos en mesa la agenda legislativa. Recursos para educación, garantía de derecho a la salud, inversión en el campo, en la ciudad, el tema de garantía de seguridad, protección de la vida de niños, niñas, hombres y mujeres de el país. Pero adicional, habíamos establecido también realizar trabajos importantes para proteger, cuidar lo que representa los derechos de la naturaleza y en ese marco habíamos determinado las líneas rojas, entre ellas que no íbamos a apoyar el tema relacionado con la protección de la naturaleza, por ejemplo, si es que quisiera eliminar o restringir esos derechos relacionados con la protección de la naturaleza, habíamos dicho con claridad que no íbamos a apoyar uno de los puntos rojos y por eso voté ya en contra con tiempo, hace más de un mes, el tema de en contra de la ley de áreas protegidas. También habíamos dicho no podemos permitir que se toque territorios indígenas que quiera intrometerse en lo que representa el ejercicio de derechos colectivos y votamos en contra de la ley de transparencia social. Y claro, ese cúmulo de situaciones que íbamos viendo, pues se llenan con lo que acaba de hacer el presidente de la República a través de este decreto ejecutivo, decidir de manera unilateral, arbitraria, el retiro del subsidio a lo que representa el diésel, sin un mínimo análisis técnico y por ello es que yo el 15 de septiembre, es más, antes de que se me notifique desde Pachacutic,
establecí y expresé mi rechazo absoluto a ese decreto ejecutivo y señalé ya con tiempo que no voy a pedir, no voy a poder más bien seguir en el proceso de diálogo por cuanto se rompe ya el tema de los acuerdos establecidos. No tocar el bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos, no afectar los derechos de los ciudadanos. Más bien habíamos dicho hay que apoyar, impulsar el desarrollo económico y con lo que está haciendo, he señalado claramente desde el 15 de septiembre, está afectando la economía de las familias pobres que viven del día a día. Entonces, por ello, señalar hasta el momento estoy votando en contra de todas las decisiones o propuestas o mociones que surjan desde la línea oficialista. Nos queda muy claro, Cecilia. Ahora, hablando del paro, porque claro, la CONAIE y el movimiento Pachacutic rechazaron la eliminación del subsidio al diésel cuando se anunció y después decidieron ya esta convocatoria a un paro indefinido. ¿Cómo vemos esta situación de paralizar el país en legítima protesta? ¿Usted está de acuerdo en que se dé esta protesta? ¿Cómo ve también los actos violentos aislados, pero que se han dado, por ejemplo, en Otavalo? ¿Cómo vemos en general el análisis de este paro nacional que estamos viendo los ecuatorianos? Sí, es una situación preocupante por cuanto las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades siempre, así como lo están haciendo el día de hoy, han luchado desde los años 1960, 70, 80, 90. Hemos luchado por la garantía de los derechos de hombres y mujeres de todo el territorio nacional. Este proceso que hoy por hoy se está desarrollando, el ejercicio del derecho a la resistencia, tiene también su objetivo, que es ser escuchado por el gobierno nacional, pero también que se garantice los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, la salud, educación, el tema de seguridad misma. Y como no ha sido escuchada y más bien se retira el subsidio al diésel, pues más bien estamos con estas situaciones en territorios, en el ejercicio del derecho a la resistencia por parte de las comunidades. Y claro, he señalado mi respaldo a estas autoridades, a estas comunidades que no luchan solo por sus territorios, sino por todos los ciudadanos, por mestizos, por afros, por montubios, por blancos, por cuanto de todos es la necesidad de tener un Estado que escuche, un gobierno que realmente cumpla con su palabra. Entonces, mi respaldo y mi rechazo, por otro lado, a la persecución que ha realizado la fuerza pública. Es lamentable conocer que incluso hemos visto cómo se ha actuado un vehículo. Ahí quiero que se investigue realmente quién es la persona que está conduciendo cuando le persigue a uno de los jóvenes de Imbabura y le atropella y provoca obviamente incluso la pérdida de un derecho fundamental que es la vida. Entonces, vemos esta situación y lo triste y lo lamentable y que se reclama y lo reclamo como legisladora es que se utilice a la policía y los militares, es decir, recursos públicos para poder perseguir a los dirigentes, cuando desde la Asamblea Nacional, me acuerdo con claridad, desde la Asamblea anterior, nosotros como asambleístas fuimos claros en decir que deben estar los militares, la policía en calle, en las carreteras del país, para proteger la vida de los ciudadanos ecuatorianos, para atacar al crimen organizado. Y claro, siempre cuando hacemos reclamos del tema de qué pasa con la seguridad, nos han dicho que no tienen suficientes policías, que no hay suficientes militares, que no tenemos suficientes equipos. Y entonces hoy por hoy se ve que, claro, para perseguir, atacar al ciudadano de a pie, a los pueblos y nacionalidades, tenemos todos los policías, todos los militares, y mientras que el crimen organizado seguramente hoy por hoy estará pasando la droga tan campante por Ecuador o estarán vendiendo las armas a nivel nacional, mientras los policías están dedicados y los militares dedicados a estar de pronto persiguiendo, atacando y atentando contra la vida de hombres y mujeres de los pueblos y nacionalidades. Incluso existe reportes de personas que han desaparecido desde las comunidades y esas situaciones pues dejamos en claro que rechazamos y que vamos a estar más bien en un proceso de fiscalización a fin de que se pueda responder a la Asamblea y al país sobre el uso de los recursos públicos. Vivimos una situación compleja realmente y cualquier abuso, tanto de exceso de la fuerza policial como del otro lado de los manifestantes, tiene que rechazarse cualquier acto de violencia e investigarse, por supuesto. 8:37, dialogamos con Cecilia Baltazar, asambleísta
bueno, representante de la provincia de Tungurahua, y bueno, estamos hablando del paro y de toda esta situación que vivimos, Andrés. Asambleísta, qué gusto saludarle. Soy Andrés Vázquez. Yo Un quería saber gusto. un poco más acerca del tema legislativo, cómo está la bancada de Pachacutic o ex Pachacutics expulsados. José Nango, Fernando Nantipia, todos que estaban votando con el oficialismo hace unos meses. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Se puede hablar de una bancada independiente, de una bancada renovada de Pachacutic? ¿Y cuál es esa fina línea que en algunas votaciones del oficialismo sigue teniendo mayoría, como en la destitución del consejero Gonzalo Albán hace unos días, pero ya no alcanza esa mayoría en otras votaciones? ¿Cómo está votando su bancada de independientes de ex Pachacutic o se reintegran? Bueno, al momento todavía seguimos siendo Pachacutic, aunque algunos dicen, claro, son ex. De todas maneras, siempre vamos, al menos en mi caso, como Tungurahua, a estar siempre en territorio, obedeciendo a los mandatos de mi pueblo, de lo que se refiere al trabajo eficiente desde la Asamblea Nacional. En cuanto a votaciones, efectivamente, de los 6 asambleístas, hemos visto que hay 3 legisladores en la región amazónica que están todavía con el tema de seguir coordinando de manera cercana a la línea oficialista, mientras que los 3 asambleístas de la región Sierra, tanto Manuel Choro como la legisladora Carmen Tupul y mi persona, pues hemos señalado que cuando hay este tema de omisión a los compromisos, no se puede seguir con el diálogo que se había establecido en mesa abierta bajo una decisión abierta y colectiva. Entonces, hemos empezado a decir que no estamos de acuerdo y por ello, incluso para el tema del consejero, sí, desde este espacio que de verdad ha generado varios problemas desde el Consejo de Participación Ciudadana, decepciones por parte de los ciudadanos ecuatorianos porque se gasta solamente recursos y ha sido un espacio de los grupos políticos, a pesar de que se había señalado con claridad de que no debían ir con de pronto aval de ningún movimiento o partido político, pues hemos dicho en esta ocasión por todo lo que hemos declarado, por todo lo que se viene prácticamente en cuanto a no escuchar a los legisladores con los que se supone, había por lo menos un acuerdo de comunicación, coordinación, pues ya no estamos votando, estamos al menos los 3 legisladores de la Sierra señalando que nos mantenemos distanciados y que prácticamente vamos a seguir más bien legislando y fiscalizando en función del mandato de nuestras provincias. De Tungurahua, por ejemplo, fue un pedido necesario, urgente en toda mi campaña, incluso en el proceso anterior, en la época de transición, apoyar normativas que garanticen la seguridad y así pues seguimos caminando y es lo que hemos dicho al menos los 3 legisladores de los 6 de los asambleístas que recibimos la notificación de la expulsión de Pachacuti. Cecilia, tengo una pregunta del público que tiene que ver con los hechos violentos que se registran dentro de este paro nacional en el que, bueno, se incendió un cuartel, un destacamento policial en Otavalo, hay detenidos y detenidos que tienen supuestos vínculos con el Tren de Aragua. ¿Cómo ve estas situaciones violentas que se han dado y bueno, estos infiltrados también del crimen organizado en las protestas? Así es, seguramente pues hoy por hoy estará entonces el mismo Estado, el mismo Ejecutivo, dándose cuenta de que no están haciendo un buen trabajo. ¿Cómo es que todavía hay gente del crimen organizado en estas provincias cuando con claridad se dijo que la subida del IVA del 12 al 15%, incluso con aval de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiana y ADN, pues subieron el IVA y se dijo que esa plata, ahí rechazamos absolutamente, como Pachacutic nos opusimos, porque nuevamente ahí era meter las manos en el bolsillo del pueblo, se dijo que esa plata se iba a utilizar para atacar al crimen organizado, para atacar a estos grupos que hoy por hoy, aprovechando el tema, la participación, el liderazgo de las comunidades, intentan entonces involucrarse o participar en estos procesos, que no es nuevo, pero justamente para que no ocurra aquello, para que se acabe con el crimen organizado, estuvo la plata del IVA. Incluso el tema del acuerdo o la firma del Tratado de Libre Comercio con China también estuvo
bajo esa misma lógica de atacar al crimen organizado. Y vemos hoy por hoy entonces que en estos procesos están apareciendo tal vez personas que tengan que ver con estos grupos de delincuencia organizada. Así que más bien exigimos a la fuerza pública que si es que de verdad han encontrado a miembros de estos grupos y van a ir encontrando a miembros de otros grupos, pues que tomen las medidas correspondientes, pero que no estén involucrando a jóvenes, a hombres y mujeres del pueblo Otavalo, por ejemplo, para decir que deben reparar o reponer el tema del daño del bien público, cuando están descubriendo que hay personas entonces que pertenecen al crimen organizado. Debería haber ya un buen grupo de militares y policías haciendo una investigación profunda en toda la provincia y deteniendo a esos grupos de los que estamos diciendo hoy por hoy que se han encargado de hacer daño a todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿No debería ser responsabilidad de las organizaciones sociales que convocan a este paro también hacerse cargo de las consecuencias y hacerse cargo de quienes se infiltran o no entre sus filas para generar este caos? No podemos como comunidades hacernos responsables del crimen organizado por cuanto la responsabilidad, la tarea de detener a estos grupos criminales es del Ejecutivo. Por eso es que desde la Asamblea Nacional, incluso por eso hemos sido cuestionados como los 6 asambleístas, porque nosotros dijimos, apoyamos la ley orgánica de solidaridad nacional, ¿sí? Que habla sobre el tema de fortalecer el trabajo de la policía y militares, pero apoyamos para que ataque el crimen organizado, para que prácticamente se tomen las medidas para que estén en las cárceles, para que se hagan acciones contundentes y directas en contra de esos grupos. Y si no han logrado entonces cumplir con esa tarea desde el Ejecutivo, la responsabilidad es del Ejecutivo. Además, estas convocatorias de las comunidades no hubieran sido prácticamente enviadas o generadas si es que el presidente de la República hubiera sido más sensato, más objetivo y hubiera realizado un proceso adecuado de revisar que incluso, y además de revisar, determinar que paguen el precio justo del diésel los que más tienen, los millonarios, los empresarios que ya han progresado, es decir, la gente que tenga plata, que pague, que ayude, que sea responsable con las necesidades del Estado. Y Bien. debía haber determinado dentro de este mismo decreto que los grupos, que el agricultor, el ganadero, que la economía popular y solidaria debe seguir con el subsidio al diésel. Entonces, frente a esta falta de análisis, tenemos hoy por hoy a las comunidades en la calle defendiendo los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos. Gracias, asambleísta Cecilia Baltasar, asambleísta de Tungurahua. Y bueno, vamos a tomar el pulso, a seguir tomando el pulso a este paro nacional que se está viviendo en todo el país. Y vamos a tener que hacer una pausa. Gracias, Cecilia, por acompañarnos. Y volvemos Muchas enseguida gracias para también. conversar con el director del Registro Civil, Otón Rivadeneira. Hay una jornada de emisión de pasaportes sin turnos en todo el país, en 27 agencias de nuestro país.